amigo y no había nadie. Como por ejemplo, cuando mi hijo estaba muy pequeño, yo no me acuerdo de mi amigo imaginario. Yo recuerdo que yo dialogaba mucho conmigo, pero yo no recuerdo un amigo imaginario mío. Pero sí recuerdo, por ejemplo, indirectamente, que mi hijo, Lionel, él jugaba a las canicas y curiosamente las canicas, o sea, sí se le regresaban como si alguien estuviera jugando con él, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes han tenido algún tipo de contacto directa o indirectamente acerca de los amigos imaginarios para que desde ahí podamos partir con esta clase. ¿Quién dice yo? Pepe, levantó la Pero mano, no se Pepe. amontonen, no se amontonen de a uno No por quiero. uno, en orden, por favor. Tenemos mucha audiencia de uno por uno, por favor. A ver, Martín. Buenas noches a todos, a Buenas todas. noches. De primero quiero agradecerte por ese gran servicio que das, pero gratuitamente yo lo aprecio de corazón. El universo te lo va a gratificar, vas a ver que sí. Eh, pues en mi infancia sí, fíjate que sí jugaba yo mucho con ese amigo imaginario. Mucho, mucho, porque como estaba yo en una, bueno, mi infancia fue especial, ¿no? Como la de todos. Todos tenemos una infancia hermosa. Entonces, yo me iba al pastoreo, ¿no? A pastorear las borregas y eso. Y siempre me ponía a platicar con alguien y como dices tú, como tu hijo, ¿no? A jugar. Pero yo jugaba con los carritos, pues valga la redundancia, ¿no? Con los carritos y pues yo platicaba. Eh, pues con él hacía yo las casas, ¿no? Ahí en el monte, hacía casitas de lodo y de todo, ¿no? Eh, Era divertido, fíjate, era muy, muy divertido. Mi padrastro me decía, cuando me encontraba hablando solo, me decía que yo ya veía visiones, que veía muchas visiones. Y a través de eso, pues me llevaron a centros bueno, anteriormente le llamaban brujería, ¿no? De esos donde están esas señoras que te limpian con hierbas y tantas cosas, ¿no? A modo que me fueran cambiando ese pensamiento de que hablaba yo solo. A transcurso de eso, pues ya te van inyectando otra mentalidad. Pero sí, sí recuerdo muy bien, fíjate, esas historias de esa infancia, y me acuerdo de muchas, fíjate. Bueno, la una que te digo que hacía yo casitas de lodo, hacía yo casitas de lodo con el, con él, y platicaba, y mi padrastro me encontraba. Y una vez sufrí una temperatura alta, sufría de temperatura alta y me desmayaba, o sea, perdía yo el conocimiento. Y ya que despertaba yo, sí tengo uso de razón de que mi mente viajaba en ese limbo de temperatura, viajaba mi mente y me iba yo a otro espacio, ¿no? Dentro de esta 3D, no a otros espacios dimensionales, no tuve esa dicha. Y cuando despertaba, mi padrastro me decía eso, ¿sabes qué? Este vato hay que llevarlo a curarse porque sí está volado. Mi mamá hacíamos mandas caminando desde una ciudad a otra, a una feria que se llama del Arenal Hidalgo, que acaba de pasar, y hacía muchas mandas con tal de que se me quitara eso. Y pues sí, se me quitó y dejé ver esas alucinaciones que ellos le llamaban, y a final de cuentas, pues te lo pierden, ese niño imaginario, pues pum. Hasta ahorita, al día de hoy, me está costando ahora conectar con él, yo creo, ¿no? Pero fíjate cómo es que nosotros mismos no bueno, mi mamá no sabía de eso, y pues te lo quitan, te lo apagan, Sí, pero te muy, muy, enseñan muy, a muy hermoso. silenciarlo. Ajá, fíjate, sí. Y otra historia que recuerdo mucho fue que una vez en la secundaria estaba yo jugando con unos amigos y me caí de espaldas
y me pegué en la parte de acá de la glándula pineal, en la nuca. Pero cómo es que inconscientemente el compañero que me llevó cargando a mi lugar, yo sabía, o sea, iba con los ojos yo cerrados, pero yo le iba diciendo en qué lugar me estaba era mi lugar para sentarme, fíjate. Y ahí me llevó y me sentó y me quedé así. Pero yo miraba a mi amigo y me miraba yo a mí cómo me sentaron en la butaca. Y pasó la hora y yo cuando desperté empecé a recobrar empezó a entrar el ser y ya me desperté llorando y mirando a los compañeros y dije, ¿y en qué momento llegué yo aquí? Pero sí fue muy, muy bonito esas historias del niño imaginario, del amiguito imaginario, fíjate, muy, muy bonitas. Gracias, gracias Martín por tu aportación. Ahorita vamos a desmenuzar todo lo que comentaste. Maribel, Fabi, ¿gustan platicarnos algo acerca de su amigo imaginario? Bueno, ya de perdidas participa, Karina, tú siempre tienes algo que decir. Hola, hola. Que no les dé pena, que no les dé pena, de verdad estamos en un espacio bien hermoso. Bien. Yo no recuerdo realmente haber tenido un amigo imaginario, no lo recuerdo. Lo que sí yo estoy consciente es que hablaba conmigo. Es decir, no sé, pero sí recuerdo pues que no era un amigo, sino más bien que yo me platicaba sola, quizá porque, no sé, jugaba sola y eso como que también se transformó un poquito, quizá esa soledad o esa timidez en acompañarme, pues, no sé si no tenía alguna amiga con quien jugar eso, pues yo jugaba sola, pero lo recuerdo conscientemente, pues, y yo lo veo como también yo al ser, me considero una persona tímida, también como que me ayudé a tener una amiga conmigo misma, realmente. Este, pero yo estaba consciente de ello, pues, siempre. Entonces, no recuerdo que hubiese sido una entidad diferente a mí. Ok, muchas gracias, Maribel, muchas gracias por tu aportación. Pues bueno, pues con esto vamos a comenzar porque justo ya tocaron tres puntos muy importantes con la aportación de Martín y con la de Maribel ya tocaron tres puntos muy importantes. Pues bien, un amigo imaginario no es alguien inventado. Se entiende como una proyección simbólica del mundo interno del niño. Cuando el bebé nace y va creciendo, difícilmente hay esta comunicación de manera emocional, de manera física, porque apenas están aprendiendo a decir las palabras, a formular conversaciones. Entonces no hay como que esta parte de la comunicación objetiva, vamos a llamar, ¿no? Donde el niño se pueda comunicar con un adulto de una manera de que el niño se pueda expresar, ¿sale? Entonces, esto se mezcla con lo que son las emociones, pensamientos y con unas experiencias muy, muy vividas. Hay características principales que identifican, por ejemplo, a un amigo imaginario. Una de ellas es que tiene una identidad propia. Una identidad propia se refiere a que, por ejemplo, a quienes llegaron a imaginar, a tener este amiguito imaginario, el famoso niño muerto que le llamaban los familiares, ¿no? Es que no, es que seguramente en esta casa falleció un niño y es el que anda jugando con él, ¿no? Entonces, realmente no, realmente el niño imagina a alguien homólogo a él, ¿sí? Y esa persona tiene una identidad propia. No necesariamente tienen que verse igualito que el niño que lo está imaginando, sino si lo imaginan de una manera diferente, con ropa diferente, con características diferentes.
más alto, más bajo, más gordito, y esto va dependiendo a todo lo que trae de manera simbólica ya cargado en su conciencia aún tan pequeña. Otra característica que tienen los amigos imaginarios es que refleja emociones ocultas. Es decir, si el niño que lo está imaginando tiene miedo, el amigo imaginario lo van a proyectar como una persona súper valiente, ¿sí? O ahí tienen, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? Como por ejemplo Martín, él dialogaba con sus, me imagino, con los choferes de sus carritos, ¿no? Ahí dialogaba con los choferes de sus carritos, porque pues sus carritos era así como el transporte, ¿no? Me voy a mover de aquí hasta el fin del mundo en mis carritos, o sea, era lo que había dentro de su conciencia pequeñita de Martín, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el niño tiene miedo, pues se va a imaginar a un superhéroe. Si el niño se siente solo por esta parte de que luego somos padres ausentes que nos la vivimos trabajando, pues entonces el niño imaginario se va a hacer súper presente todo el tiempo. O sea, mañana, tarde y noche va a estar ahí súper presente para estar dialogando con el niño. Si el niño se siente enojado, va a ser muy probable que el niño imaginario o el amigo imaginario se porte mal. No sé si han llegado a escuchar de repente de, no fui yo, fue mi amigo. Yo no lo hice, fue mi amigo, ¿no? O si no lo han visto, a lo mejor igual también en alguna película o algo. Entonces, eh, es esta parte de que ahí el amigo imaginario es el interlocutor que expresa esas emociones ocultas. Otra característica que tiene es que permite expresar directamente lo que él no puede, ¿sí? Cuando un niño se siente bloqueado en alguna emoción, utiliza este amigo imaginario para poder expresar lo que el niño no puede decir. Por ejemplo, si les dicen, no, es que mi amiguito se siente triste, ¿no? Es porque realmente dentro de él existe una tristeza. A lo mejor está viendo a papá y a mamá pelear, a lo mejor ya pasaron por una separación, o a lo mejor lo cuidaba la abuelita, pero de repente la mamá se peleó con la abuelita y ahora ya no vas a ir con la abuelita. Entonces el niño comienza a proyectar esa emoción a través de este amigo imaginario. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Otra característica es que funciona como una protección psicológica. O sea, desafortunadamente la poca información que hay al respecto de esto del manejo de las emociones y demás, lleva a los papás a hacer lo que le pasó, por ejemplo, a Martín. De no, vamos a llevarlo con el curandero fulanito de tal para que le cierre este don de estar viendo muertos. O vamos a llevarlo que lo curan porque algo está mal. O vamos a llevarlo al psiquiatra porque ya está viendo cosas raras, ¿no? Desafortunadamente es porque hay muy poca información al respecto, pero en realidad el que como niños tengan esta parte de protección psicológica en momentos de cambio, de estrés o de soledad, es algo muy bonito, porque el niño comienza a autoescucharse, a autorregularse. De hecho, una persona que tuvo un niño imaginario muy activo y que fue de alguna manera apoyado por sus familiares, o ya no digamos apoyado, simplemente lo dejaron ser, hoy es un adulto que se sabe regular, que se sabe regular en sus emociones, que se sabe escuchar, que se sabe entender, que realmente tiene una escucha con su interior muy efectiva, a diferencia de las personas que perdimos pues esta parte de escucharnos. Otra característica que tiene es que es muy voluntario y flexible, ¿sí? El niño en su mundo físico ve muchas cosas, ve reglas, horarios, cosas buenas y cosas malas que se pueden o no se deben hacer. Pero en cambio, este niño imaginario es muy flexible. Este niño imaginario tiene muchísimas cualidades. ¿Por qué? Porque el niño imaginario no tiene barreras.
el niño imaginario bien puede ser un superhéroe que puede volar. El niño imaginario es ese ente que puede cruzar una montaña, aunque la montaña nada más sea un montoncito de tierrita. Entonces, el niño imaginario puede cruzar grandes distancias, no le teme a nada, no tiene miedo a cambiar de rol. Y ahí es, por ejemplo, en las características que tú como adulto puedes identificar cuando te comienza a dar miedo las cosas. ¿Por qué? Porque tu niño imaginario fue callado, no lo supiste escuchar o cuidar y fue silenciado, porque este niño imaginario es resiliente con todos los escenarios que el niño en el mundo físico le pone, ¿sí? Por ejemplo, eh, si ponen una montaña o ponen una carretera o tiran agua para simular un río, el niño imaginario o Martín en su mundo imaginario, pues no tenía miedo de cruzar esa montaña, de cruzar ese río, no tenía miedo a nada, era resiliente y sabía y se creía capaz de poder hacer cualquier cosa. ¿Sale? Esas son las características que tiene un amigo imaginario y esto por lo regular aparece en una etapa entre los 3 años, que es cuando comienza a tener un mayor diálogo, mayor fluidez en las palabras, a los 7 años, ¿sí? En esta edad es donde aparece muy comúnmente y ya de ahí pues va menguando, va desapareciendo gradualmente. ¿Por qué? Porque los adultos comenzamos a interactuar con el bebé, haciéndole ver que hay reglas, hay cosas que se deben, hay cosas que no se deben de hacer. Entonces, el niño comienza a cambiar esa imaginación, esa intuición, esa, eh, ese don de ser artista, lo empieza a cambiar por la lógica. La lógica como el tengo que ir a la escuela, el tengo que hacer la tarea, el tengo que las matemáticas. Entonces el niño comienza a cambiar ese dinamismo que tenía con el niño imaginario, lo empieza a cambiar por la lógica. Y entonces es ahí cuando se comienza a perder. Hay varios tipos de amigos imaginarios que los mencionaron en un principio. Uno de ellos es el compañero invisible. Es ese niño que imaginan homólogo a él, a lo mejor sí con diferente ropita, a lo mejor más gordo, más flaco, más alto, más pequeño, pero homólogo a él. Otro tipo de amigo imaginario es el objeto personificado, lo que hablaba Martín. Es que yo hablaba mucho con mis carritos, ¿no? O, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de las niñas, que optan mucho a lo mejor por la muñequita o el peluchito, ¿sí? Es una manera de canalizar las emociones a través de un objeto tangible, ¿sí? El que crean, por ejemplo, que ese ser es un ser fantástico, que realmente sí existe, o sea, es algo maravilloso porque ellos aprenden a través de a canalizar sus emociones. Cuando ya no es sano este tema del amigo imaginario, porque también existen estas excepciones de cuando un amigo imaginario no es sano, pero no propiamente es que no sea sano. Lo que pasa es que hay niños que están viviendo una realidad muy cruda, ¿sí? Que están viviendo violación, maltrato, abandono, rechazo, o sea, que están viviendo cosas muy crudas a su corta edad. Y entonces es cuando este niño imaginario se manifiesta con una especie de agresividad, de hacer cosas dañinas, con un aislamiento extremo al niño, ¿no? Como su mundo exterior es demasiado agresivo, el niño se encapsula con el amigo imaginario y prefiere quedarse ahí. Entonces se comienza a aislar del mundo real. Entonces ahí sí ya es una señal de alerta. También es cuando hay un miedo intenso al propio amigo imaginario. Y repito, esto se debe
porque las condiciones físicas reales del infante son realmente preocupantes, que hasta su amigo imaginario se vuelve agresivo. Imagínense un niño que ha sido bastante, mucho, muy maltratado, que concibe ese maltrato como una forma de amor. Entonces, la manera en la que él concibe el amor es por medio del maltrato. Entonces, ese amigo imaginario, ¿qué va a hacer ese amigo imaginario para demostrarle ese amor? Pues lo va a maltratar, ¿no? Entonces, ahí sí hay señales de alerta. Y esta es una señal para ti mamá, para ti papá o para ti abuelo, porque pues muchos de nosotros estamos en edad de ser abuelos. Eh, si tú tienes un niño que se está comportando de esta manera, es una señal de alerta de poner atención en su mundo físico, no de retirarle su amigo imaginario, porque al final del día, repito, es una forma de regular sus emociones, pero sí de poner una atención, porque a lo mejor está haciendo, a lo mejor no en casa, pero a lo mejor sí está siendo maltratado en la escuela. A lo mejor no en casa, en su entorno familiar, pero a lo mejor sí en la guardería. A lo mejor no en casa, con mamá o con papá, pero a lo mejor sí con los tíos o con los abuelos. ¿Sale? Entonces ahí es donde hay que poner muchísima atención. Algo más profundo que hay que ver con esta parte del amigo imaginario es que el amigo imaginario nos ayuda a conectar, a desarrollar adultos que tengan una conexión intuitiva genuina, una creatividad maravillosa. De ahí salen los mejores artistas. La capacidad de imaginar futuros alternos y problemáticas que en ese mundo pequeño aprenden a desarrollar y aprenden a resolver, ¿sí? Regreso al ejemplo de los carritos de Martín. Si Martín ponía una montaña y ponía un río y ponía aparte un camino muy, muy empedrado y su carrito ya le hacía falta una llanta, o sea, él veía la manera de cómo solucionar ese problema que tenía. Entonces, realmente un amigo imaginario viene a ayudarte a ser resiliente y a resolver problemas que en este mundo, cuando tú te conviertes en adulto, pues es la misma capacidad que tú tienes para resolver esos mismos problemas. También el niño imaginario ayuda muchísimo a resolver los conflictos emocionales sabiéndose escuchar, ¿no? Sabiendo escuchar sus emociones. ¿Por qué? Porque si el amiguito se presentaba y le decía, es que fíjate que me siento triste, y ahí empezaba el diálogo, y empezaban a expresarse sus emociones, entonces es un adulto que cuando es adulto aprende a regularse. También se suele dar esta parte del amigo imaginario, como nos lo comentaba, ¿quién fue? Creo que Maribel nos lo comentaba de que ella platicaba mucho consigo misma, que era lo que yo también les platicaba. Yo no recuerdo un amigo imaginario, pero yo me recuerdo de pequeña teniendo inmensas pláticas conmigo misma, pero inmensas, o sea, yo me la pasaba plática y plática y plática conmigo y yo misma me respondía y yo me preguntaba y yo me respondía y yo me apapachaba y yo me abrazaba, entonces yo me la pasaba plática y plática y plática conmigo, aún estando rodeada de gente, porque pues en mi niñez, pues sí hubo una parte así como de pues, problemáticas, ¿no? Tan solo viví la devaluación del 94, que fue cuando papá y mis hermanos se fueron. Entonces había problemática de dinero en casa, había problemática social, había problemática emocional. Entonces yo me encapsulé completamente en ese diálogo interno conmigo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo perfecto que todas las noches cuando yo me iba a dormir eran pláticas interminables. Y era de imaginarme lo que yo iba a hacer cuando yo fuera grande, de cómo iba yo a ayudar a mis familiares a solventar esa problemática que tenían. O sea, era un mundo interno maravilloso que me daba todas las soluciones, ¿no? Bueno,
O sea, yo soñaba hasta con encontrarme una maleta llena de dinero, que ya pronto va a suceder. Eh, Porque yo decía, yo me voy a encontrar una maleta llena de dinero y seguro voy a sacar de broncas a toda mi familia, ¿no? Hoy sí me voy a encontrar esa maleta de dinero y no voy a sacar de broncas a nadie, anticipo, para que no me anden saliendo amiguitas ahí de, ay, ahora yo soy tu amiga. No, nada, ya aprendí, ya aprendí, ¿sale? Pues esa es la parte de cómo este amigo imaginario viene a ayudarnos en nuestra realidad. Y a mí me pareció un tema súper importante porque justo el lunes pasado platicaba con Pepe de que él se recuerda siendo muy niño, su papá pues fue un hombre hacendado y recuerda que lo mandó con un peón y ahí iba con su caballo. Entonces, Pepe, esta clase fue especial para ti, ¿no? Porque dice él que pues él se recuerda escuchando una canción de Juan Gabriel, pues el Noa Noa, ¿no? Y él se recuerda en ese momento siendo como muy feliz, ahí cabalgando en su caballo y se sentía pleno y todo. Y después de ese momento, pues él tuvo una catarsis en su familia y se tuvieron que mudar de estado. Entonces viene una catarsis problemática. Entonces a partir de ahí, él ya no se escuchó. Entonces, es bien importante que nosotros reconectemos nuevamente con ese niño imaginario, con esa niña imaginaria o con esa voz del alma. Yo le voy a llamar voz del alma, porque, repito, como el niño nace y va desarrollando sus cuerdas vocales, no sabe tener una conversación donde te diga, "Ah, me duele aquí, me duele allá", ¿no? Pues como bebito, pues nada más pegabas el grito, no te sabías comunicar, ¿sale? Tampoco no podías decir, me siento feliz o me siento triste. Difícilmente los adultos te voltean a ver o cuando llega a haber alguna situación dolorosa en la familia, a los niños son a los que menos voltean a ver, ¿no? El caso de, por ejemplo, alguna persona que haya fallecido en la familia, pues todos los adultos andan ahí envueltos en su dolor, en su drama, en el papeleo, en el tema del dinero y hasta en el de la herencia. Pero nadie voltea a ver ese niño que se le fue su abuelito, que se siente triste, nadie le explica lo que pasó. Entonces es bien importante saber que hay que rescatar nuevamente esa voz del alma con la que nosotros nos regulábamos cuando éramos pequeños, precisamente por esto, porque directa o indirectamente o intencional o intencionalmente, pues la verdad es que sí, como niños pues fuimos muy ignorados de diferentes maneras, ya sea porque así era la situación, o ya sea porque simplemente es la naturaleza, ¿sí? No nos sabíamos comunicar y pues mucho menos los adultos tuvieron esta educación emocional para saberse comunicar con nosotros siendo niños. Entonces, por eso es que yo le voy a llamar esta voz del alma al niño imaginario. Y a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio, porque por ahí, por ejemplo, no sé si está aquí en la clase Vero, que preguntaba hace ratito en el grupo de tribu. Bueno, no preguntaba, comentó que ella nunca tuvo un amigo imaginario. Pero con este tema, me gustaría preguntarte, y repito, por favor, no se amontonen y a uno por uno vayan contestando, ¿sale? ¿Ya identificaron cuál fue su amigo imaginario? Pudo haber sido esa voz interna con la que te la pasabas dialogando, pudo haber sido algún peluche, algún juguete, o inclusive esa imagen de otro niño que interlocutaba contigo. A ver, vámonos en orden. Ami, Ay, no podía prender mi micrófono. Buenas noches. Gracias, Vero, por esta clase tan bonita.
Sí, yo me identifico con las pláticas conmigo misma. Así siento que fue mi amigo imaginario o mi plática conmigo misma. Y apenas la estoy recuperando gracias a que fui a la ceremonia de los Niños Santos. Hoy precisamente no pude cambiar de carril, venía de regreso y me pasó lo de, no me pude cambiar de carril, me sigo derecho, pero fui escuchando mi intuición por dónde me fuera, por qué camino irme. Entonces, ya voy recuperando la voz de mi alma. Gracias, Vero. Gracias a todos. Gracias a mí. Araceli, por ahí levantaste la mano, nena, que ni te vemos, ¿dónde andas? Sí, buenas noches. Sí, ya identifiqué. Yo también decía, pues no, nunca tuve un amigo imaginario, pero ahorita que lo comentas, sí, yo platicaba con mis peluches, y con mis Barbies, y más con los peluches de niña, o sea, más los peluches, ahorita hasta me acordé de Bimbo, que tenía su medianoche y su gorrito y todo esto, y platicaba mucho, 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 pero mucho entre ellos, o sea, como que me armaba historias, me contaba, bueno, creo que sí, ahora veo que soy muy dramática porque siempre como que hacía yo drama con mis peluches. Ah, porque a mí no, porque sí, ahorita que lo estaba recordando dije, híjole. Bueno, creo que así me regulo. O sea, me están llegando ahorita algunas memorias de hace muchos, muchos años. No sabía que ese era mi amigo imaginario. Sí, Qué sí, bonito, ¿no? sí, Gracias, gracias. Araceli. ¿Quién sigue? A ver, Denise. Hola, buenas noches. Hola. Pues ahorita le pregunté a mi mamá que si yo tenía amigos imaginarios, porque yo no me acuerdo. O sea, siento que siempre ha sido como el diálogo conmigo misma. O sea, yo misma me pregunto y yo misma me respondo. Pero así como tal, alguien que jugara conmigo, imaginara, pues no, porque también tenía yo muchos primos y vivíamos como en un lugar donde estábamos todos juntos. Entonces, pues no, así como tal, amigo imaginario, pues no. Ah, ok. Pero bueno, ese diálogo contigo ya lo tenías como eh, tu compañero, tu doble cuántico, tu voz de tu alma, ¿no? Sí, Gracias. ¿Quién gracias, sigue? Oli. Fabi. Igual me identifico hablando conmigo misma, porque había momentos, vamos a decir, de lunes a viernes, yo estaba sola y convivía en un mundo de adultos. Entonces, como pequeña, yo jugaba conmigo misma, juguetes, pero platicaba conmigo. Ya sábado, domingo, ya llegaba algún primo y ya jugaba, pero los días que yo estaba sola, yo, yo me, yo me hacía preguntas, me respondía a mí misma. Pero también recuerdo que de chiquita soñaba que yo volaba. O sea, yo me dormía y yo soñaba que me salía del cuarto, que me salía de mi casa y que yo me iba, yo volaba. O sea, yo cada vez que como que alguien me quería agarrar, yo volaba. O sea, soñaba mucho que yo volaba y conocía el mar y me iba yo mucho al mar. Eso sí, sí lo recuerdo, que volaba mucho. Muy bien, gracias, Fabi. ¿Quién falta, Cari? Pues yo tenía o sea, sí platicaba conmigo, pero era una versión mía malvada. Ajá. Era muy Una malvada versión mi tuya. versión. Sí. De hecho, bueno, yo tengo dos nombres. Entonces, la mala se llamaba así, Stephanie, ¿no? Y entonces era como alguna situación que tuviera, hablaba con ella y me decía, no, sí hay que pegarle. Y yo dentro de mí así como, o sea, como que sí era como mala, ¿no? Porque decía, sí hay que pegarle, porque no está bien lo que te hicieron, y cómete sus dulces, y así, ¿no? O sea, sí hacía varias travesuras, hablando con esta versión mía, ¿no? Como me mandaban a la tienda y yo decía, ay, ¿por qué a mí no me compran? No le compran a mis hermanas. Y entonces me decía,
mi versión, ¿no? Mala. Pues tómatelos y nomás llévatelos a la mitad. Y sí, ¿no? Les tomaba a los yogures y nada más se los llevaba a la mitad a mis hermanos. Y ya me iba bien contenta. Y ya luego le decía a mi mamá una vez sí se dio cuenta y ya me dijo, oye, ¿por qué estás haciendo eso? No, yo no lo hice más. Fue una niña que conozco, pero es mala. Y así le decían, ¿no? Y incluso también cuando iba en la primaria, de repente me hacían bullying, ¿no? Y agarraba y yo misma hablaba conmigo, con mi versión mala, y le decía, vamos a jalarle los cabellos porque no está bien lo que te hizo. Y le jalaba los cabellos, ¿no? La compañera, y me decía, ya me regañaban, ¿no? Y le decía, es que yo no fui, es que en serio que yo no fui, fue otra niña, una niña que es mala, pero yo no fui, ¿no? Y siempre como justificándome de algunas travesuras que yo hacía porque pues sí, esta parte, ¿no? De que platicaba conmigo misma, pero sí, o sea, muchas veces, incluso, o sea, jugaba básquetbol con ella, y yo decía, ay, tú eres mejor porque tú sí le atinas a la canasta, yo no le atino a la canasta, ¿no? Y entonces así como que hasta de repente yo, ya después cuando ya soy más grande, o sea, creo que tenía doble personalidad, o algo así. Cuando era pequeña, pero era por eso, ¿no? Como yo también de alguna forma era la más grande, entonces como que no quería jugar, ¿no? Y de repente si jugaba con los pequeños, pues lloraban o así, entonces decían, no, yo no fui, fue la otra niña, la niña la que es mala, ¿no? Estaba bien gracioso recordar todo eso. Gracias, Stephanie, porque te ayudó a regular tus emociones de esos momentos crudos que viviste en tu infancia. Gracias a ella es que te regulaste, ¿no? Y no terminaste de psicópata, Así es, sí, 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 ¿no? Realmente no era tan mala, estaba aquí para salvarte. así es, así es. ¿Quién más falta? Pepe. A ver Pepe. si hoy sí habla Pepe, con eso de que nunca habla. A ver, Pepe, a ver si hoy vas a hablar. Bueno, es que realmente yo no recuerdo haber tenido un amigo imaginario. Sí me la pasé chévere gran parte de mi niñez, creo yo, porque, pues ya lo comentó hace rato Berito, mi papá era capataz de una hacienda, entonces pues yo me la pasaba bien chévere y feliz, este, como dueño o dueñito de todo el territorio que había. Entonces, sí, esa vez recuerdo que mi papá me mandó con uno de sus trabajadores a, no sé a dónde fueron, era otro pueblito, pero sí me encantaba estar en los caballos, visitar, y me gustaba mucho ir a cuidar vacas. Entonces, pero así tal como un amigo imaginario, pues yo no recuerdo la verdad, y pues no sé si eso sea malo o bueno, no lo sé, pero no sé a ver qué puede decir Berito. Pues no es que sea bueno o sea malo, o sea, hay que entender una cosa. Todos nacemos con esa voz del alma. Todos. Obviamente, conforme vamos creciendo, le vamos poniendo una representación física para ser aceptados en la sociedad. No sé si me explico. Porque como lo que le pasaba a Martín, si él tenía ese mundo extraordinario, ese mundo de fantasía, le hacían sentir que algo estaba mal con él. Entonces, ¿qué hizo Martín? Ah, pues lo paso a mis carritos, lo paso a mi muñequito de Bimbo, que por cierto, Araceli, yo también tuve un muñequito Bimbo, se me lo compró mi papá. Y transmutas, ¿no? Esa fantasía a algo físico tangible, porque para los adultos es más aceptable jugar con tus Barbies, jugar con tus carritos y hablar con ellos, que verte hablar solo o jugar canicas solo, como lo hacía mi hijo y se le regresaban las canicas, ¿no? Entonces, sí es bien importante saber esta parte de que sí naciste, Pepe, con esa voz del alma interna, ¿sale? Que desafortunadamente por cuestiones
físicas de los adultos nos obligaron a callarlas, nos obligaron a silenciarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo recuerdo, yo no hablaba, o sea, yo no articulaba sonido con estos diálogos que yo tenía conmigo. O sea, todo era de manera interna. En mi mente me decía, en mi mente me preguntaba, en mi mente me contestaba, porque ya que carambolas que yo iba a estar hablando sola, porque me iba como en feria, ¿no? Entonces todo era así como que de una manera muy, muy, muy interna, muy escondida para lo que no pasara lo que le pasó, por ejemplo, a Martín, ¿no? De que ya lo llevaban con el curandero, con el chamán, con la bruja de Vero, la ancestra de Vero, a que le cerraran el don, el ojo, veto a saber, ¿no? Que se estila eso mucho, de que te hacen sentir que algo está mal contigo, que estás endemoniado, que un ente te quiere poseer, ¿no? Entonces te implantan hasta el miedo. Entonces, es bien importante que sepan todos que todos nacemos con esa vocecita. Todos, 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 todos. Y hoy que todos estamos en esta comunidad, es bien importante retomar ese amigo interno. Y para que lo retomemos, porque es algo muy sano, realmente es algo muy, 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 muy sano. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de cuando se meten a la regadera, que están solos en su casa y se meten a bañar o se ponen a cantar y literalmente agarran el micrófono que realmente es el cepillo, o a lo mejor lo vivieron, ¿no? En su etapa de la adolescencia hay pues por las edades que veo, a lo mejor hay con Timbiriche, con Shakira, ¿no? Con Joan Sebastián, con Chayanne, ¿no? Y ahí se ponían a cantar cuando estaban solas en casa porque mamá y papá se habían ido al mandado, no sé, y los dejaron solitos y ustedes ahí cantando a todo lo que daba y esa sensación de plenitud, de, de aceptarte tal y como eres, ¿no? Porque hasta te ponías en el espejo enfrente y te aceptabas tu rostro. Hoy te miras en el espejo y dices, ay, no manches, ya me salió otra arruga, ¿no? Hoy te ves más ojerosa que ayer. Y ahí te empiezas a criticar, ¿no? Pero en ese momento, cuando tú estabas ahí cantando las de Timbiriche o con las que creciste, pues te aceptabas totalmente. Te aceptabas y te sentías tú súper soñada, súper soñado. O sea, eras increíble en ese mundo interno. Entonces, eso es algo de lo que nos trae este amigo imaginario o igual lo que es la voz del alma, ¿sale? Esa parte de aceptarnos a nosotros mismos y para eso vamos a hacer una pequeña meditación, es muy cortita y después de la meditación nos vamos a ir porque, como les comentaba, no tenemos luz en la finca, entonces tuvimos que bajar a un lugar y pues aquí cierran por ahí de las 10 y algo. Entonces, los dejo con esta meditación, me despido desde ahorita, pero sí les voy a pedir de favor que el día lunes que se suba esta clase al YouTube, pues por favor nos regalen un comentario de qué sintieron con esta meditación, de qué les sirvió esta información, de cómo se sienten ustedes, cómo se van desarrollando con toda esta información que van recibiendo. Cuento con su apoyo para que dejen este comentario, ¿sale? Porfi, ¿sale? Entonces, a ver, Martín, adelante, Martín. Antes de que cuelgues, antes de que nos vayas a la meditación, fíjate que justamente acabas de mencionar algo. Debido a lo que me pasó, yo tengo miedo de conectar con mi voz interior y la rechazo, fíjate. Ahí, estábamos haciendo una terapia con Fabi y me está costando mucho conectar o escucharla. Ahorita estás tocando un tema bien importante para mí, que es como recuperar esa confianza en él, porque ahora yo tengo miedo de conectar por él debido al miedo que me metieron, fíjate. A ver si en la Sí, meditación ahí viene como que una solución.
Ojalá y sí, Martín. Sí es súper importante que nosotros recordemos esta parte de nuestra voz del alma, ¿no? Es bien importante porque nos ayuda muchísimo. De hecho, por eso en la psicología se desarrollaron, por ejemplo, este tema de estos ejercicios que ayudan mucho, como por ejemplo el del capitán, el que escribes y luego rompes el papelito y lo tiras, es porque tú estás hablando con tu alma. Cuando tú escribes algo para ti y sabes que vas a romper ese papelito, sabes que no va a haber juicio del exterior. ¿Sí? No es el famoso diario que va a encontrar tu mamá o que va a encontrar la esposa o el esposo, no, 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 no. Es un papel que sabes que vas a romper. Entonces no hay juicio. Y un niño interior o tu alma no te va a dar un juicio, ¿sí? También está este otro ejercicio, el de la silla vacía. A mí me encanta mucho ese ejercicio, el de la silla vacía. Pones una silla enfrente de ti y enfrente de ti pones una almohada o pones un juguete o pones un peluche o tu carrito, Martín. Pones tu carrito ahí enfrente y te sientas tú en la otra silla y empiezas a platicarle, así como si estuvieras platicando con un cuate. Y luego te cambias de silla y te empiezas a contestar. Entonces, es un ejercicio bien bonito porque comienzas a reconectar justamente con esa parte de ti que es genuina. Porque mira, si tú eres malo, pues eres malo. Si eres bueno, pues eres bueno. ¿Sí? Y no hay problema en ninguno de los dos extremos. El problema es el juicio que ponen las demás personas a tus actitudes o a tus comportamientos, a tus acciones. Ese es el juicio, es el que pesa sobre de nosotros, ¿sí? Porque si tú eres malo, 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 pues, ¿qué va? Si tú te aceptas así malo, 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 pues tú te aceptas y punto, y que el mundo ruede, ¿sí? Pero pesa mucho el juicio externo. El juicio externo es el que pesa. Entonces, por eso es bien importante que nosotros reconectemos con la voz de nuestra alma, porque cuando nosotros conectemos con la voz de nuestra alma, vamos a reconectarnos con esa parte que nos ama, seamos como seamos, con esa parte que no nos va a dar un mal juicio, que no nos va a castigar, que no nos va a flagelar. Es como esa parte de la aceptación de nosotros mismos. Y cuando tú te aceptes a ti mismo tal y como eres, con tus defectos y con todas tus virtudes, vas a florecer muchísimo. Entonces, sí es bien importante conectar con esta voz del alma, ¿sale? Entonces, vamos a ver, primeramente Dios, esta pequeña meditación les ayude muchísimo y ya nada más como comercial, ya se está cosiendo el super reto del Desintox. Voy a ver cuántos valientes salen de aquí para ese reto, ¿eh? A ver, pues vamos a posicionar los pies bien arraigados a la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojitos, tomar una posición cómoda, preferentemente pon tus manos sobre de las rodillas. Haz una respiración profunda, 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 donde cuando inhales, inhales corto y exhales largo. Nuestras inhalaciones deben de ser más cortas y nuestras exhalaciones, abriendo la boca, deben de ser más largas. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos.
Hubo un tiempo donde no estaba solo, donde no estaba sola, donde alguien invisible caminaba contigo. Hoy no venimos a inventar nada, venimos a recordar. Imagina algún lugar en tu infancia. No te esfuerces demasiado. El lugar puede ser real o puede ser inventado. Puedes imaginar los colores, los sonidos, la textura, la temperatura. Trata de inhalar y trata de conectar con ese lugar donde en tu niñez seguramente tenías a alguien contigo. Solo permite que aparezca. Puedes empezar con una sombra. Puedes imaginar cómo es, si tiene forma. Tal vez fue un juguete o tal vez un amigo de 4 patas. Checa si tiene voz o si solo es su presencia. Ese ser nunca se fue de ti. Solo estaba esperando a que lo volvieras a mirar, a que lo volvieras a recordar. En este momento, si ya tienes ese ser en ti, hazle unas preguntas. Pregúntale qué necesita decirte. Pregúntale qué sentía cuando eras pequeño. Pregúntale en qué momento tú lo dejaste de escuchar. Pregúntale qué te viene a recordar hoy. Esto no es fantasía, es una forma pura de conciencia. Lo que escuchaste hoy o sentiste o percibiste de tu amigo imaginario es real. Permítete como niño creer. Permítete como niño sentir. Recuerda que no sanamos creando algo nuevo. Sanamos recordando lo que alguna vez fuimos. Ahora repítete para ti. Confío en la voz que vive dentro de mí. Confío en la voz que vive dentro de mí. Confío en la voz de mi alma. Haz una respiración profunda, profunda, profunda. Sosténla y abrázate.
como si se sostuvieras, como si te aferraras a esa voz del alma. Inhala profundo y siente esa voz, cómo se integra en tu pecho nuevamente, cómo regresa a ti esa voz del alma. Respira profundo, inhala, exhala. Ahora poco a poco, ve regresando a ti. Respira profundo, estírate, bosteza. Mueve tu cuello de un lado para otro. ¿Cómo se sienten? ¿Algún cambio, Martín? Rápido en lo que... Creo que todavía tenemos como 5 minutos. O sea, rapidísimo. A ver, Martín. Solo fui a ese lugar y fíjate que se sentó una sombra, como dices tú, en flor de loto a platicar, fíjate. Sí fui a ese lugar. Ujú. Y estuve platicando Muy con él, bien. fíjate. Muy bien, excelente Martín, excelente. Nos platicas más ampliamente en el video que se va a subir a YouTube, ¿va? ¿Quién más quiere decir qué sintió? Otra vez, que no se amontonen. Ay, no, qué barbaridad. Sí, A ver, Fabi, con todo yo enfocado, dale. me recordé en esos días que jugaba yo sola, porque jugaba yo sola en mi bicicleta, me trepaba, y recordé ese momento, y porque recordé que sí, que yo misma decía, corre, tú puedes, y ahora vamos a subir algo más alto, así, y entonces me recordé haciendo eso, y cuando viste la abrázala nuevamente, fue como, otra vez estamos juntas, así lo sentí. Date cuenta del mensaje, ¿no? Corre, tú puedes, ahora vamos a un lugar más alto. O sea, esa voz te dice, cree en ti, cree en Sí. que todas tus metas las puedes lograr. ¿Vale? Muy bien, Fabi. ¿Quién más dice yo? Pues yo me No, Bueno, sentí yo, muy contenta. ah, ay, adelante. no, es que a lo mejor el mío está dormido porque yo estaba como que, a lo mejor es que estoy muy cansada, como que soñé, no sé, y es más, ya hasta se me olvidó como que, de repente el sueño, pero no sé si ay, que estoy muy cansada, ¿no? Por eso tampoco opino porque dije, híjole, yo no fui a ningún lado, no más que a la relajación, pero bueno, eso me pasó. Ahora lo seguiré intentando, gracias. Es parte de practicarlo. Es parte de practicarlo, de que te tomes el tiempo de las mañanas o en las noches, dialogues contigo, de que practiques la silla vacía, de que practiques capitán, de que practiques enfrente del espejo. Es cuestión de que vayan practicando para que vayan despertando eso que un día dejamos dormido, ¿sale? Es bien importante. Dice Patti, yo solo recordé cuando leía los cuentos de Disney y que sentía, ya se me fue. Que era súper feliz. Ajá, de Disney, que sentía que era parte de ellos y me veía en los cuentos y era súper feliz. Híjoles, mija, ocupas tomar terapia, ¿sale? Ahí tenemos horarios disponibles los miércoles, ¿sale? Pues nos vemos el próximo día viernes y el lunes que se suba la clase, ahí esperamos sus comentarios. Va, espero que les haya gustado mucho, que hayan logrado reconectar con esa voz del alma. Nos vemos el próximo viernes, ¿va? Gracias, bendiciones. Feliz Gracias. Buenas noches. mañana. Gracias, buenas noches.